empezar. Y esperamos que hoy sí podamos terminar ya con este tema de las enseñanzas de Jesús. Si usted no vio desde el principio, no estuvo desde el principio en esta clase, para que la puede buscar ahí en YouTube o la puede buscar en Facebook. El tema es las enseñanzas de Jesús. Ya la puede usted buscar por el número de la clase, sea 1, sea 2, sea 3. Ahí están las clases en YouTube para que usted pueda repasarlas, o para que usted pueda, si no estuvo con nosotros desde el principio del tema, lo pueda tener desde el principio. Igual, hermanos, les recuerdo a los que estamos aquí, si usted quiere una copia del material, se lo podemos imprimir y hacérselo llegar. Ya usted se encarga de calcularlo. O si nos ve a la distancia, igual nos puede mandar un correo electrónico y se lo podemos hacer llegar, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Capítulo 7 de Mateo. Del 21 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios y buen Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Dios, te adoramos, te exaltamos, queremos glorificar tu nombre, Señor, y rogarte en el nombre de Jesús que eches fuera, Señor, toda obra de las tinieblas, todo espíritu contrario, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesucristo, y sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificándose en nuestras vidas, en nuestros corazones, llenándonos de tu gracia, de tu palabra, de tu misericordia, Señor, hablando en nuestras vidas, tocando nuestros corazones de tal manera que seamos edificados para gloria de tu poderoso nombre, mi Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, tanto para la enseñanza de esta mañana, Señor, como el culto de mediodía. Todo lo ponemos en tus manos gloriosas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Aleluya. ¿Qué se vuelve de la semana pasada, hermanos? Es todo. Aparte de nada, que dice el hermano, ¿cuál se acuerdan? Que no terminamos. Que no terminamos. Gloria a Dios. Dijimos la semana pasada, hermanos, que hay algunas cosas que no podemos nosotros tomarlas como base para determinar la relación del predicador o del ministro para con Dios. De repente, es muy común, hermanos, que si hay alguna situación difícil en el hogar del ministro, y no nada más del ministro, a veces entre las mismas ovejas, se tiene la idea errónea de que si hay alguna situación difícil es porque a fuerzas hay pecado. No siempre es así. A veces hay procesos de prueba que el Señor nos permite pasar y tenemos que estar conscientes de eso, ¿sí? Ahora, nos dijimos la semana pasada que no debe de adoptarse ninguna actitud de descuido hacia ningún pasaje de la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan que vimos eso o no? Dijimos la semana pasada, hermanos, que esa actitud de descuido se manifiesta cuando se decide creer solamente aquellas partes de la Escritura que van con mi forma de ser, con mi forma de creer, con mi forma de pensar, y aquellas formas de enseñanza o de doctrina que no van de acuerdo a mis principios o a lo que yo quiero que la Biblia diga, las rechazo, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos conceptos humanos como si formaran parte de la palabra de Dios, estamos descuidando en realidad lo que la palabra del Señor dice. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le recriminó a los fariseos que enseñaban como doctrinas de Dios, como palabra de Dios, los mandamientos de hombre, las doctrinas de hombre? ¿Sí?
¿Por qué esa recriminación, hermanos? Porque cuando nosotros enseñamos o optamos por creer una palabra que no es conforme a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es apartarnos de Dios. Acuérdense que hay dos requisitos, por decirlo de alguna manera, dos requisitos que van ligados a la adoración del ser humano, que son indispensables para la adoración del ser humano hacia Dios. Número uno, la adoración del ser humano hacia Dios tiene que ser en espíritu. Ya hemos explicado lo que significa esto, ¿sí? Desde lo profundo del ser humano. Y tiene que ser en verdad, en espíritu y verdad. Y ya hablamos también acerca de lo que significa adorar en verdad. Adorar en verdad no habla solamente de la sinceridad del adorador, sino de la verdad revelada en la palabra de Dios. Cuando yo adoro con todo mi corazón, pero no adoro conforme a lo que Dios demanda en la adoración, entonces Dios no se agrada de esa adoración. Viene a mi mente el caso del fariseo y el publicano. Ahí vemos las dos situaciones. Uno adoraba a Dios como a él pensaba que estaba correcto. Yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué más decía aquel hombre? ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos eran dos cosas, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Bueno, ahí ya no hay adoración, ahí ya hay una exaltación de sí mismo. Pero lo que podemos ver en el fariseo es que él ayunaba y que él diezmaba. Eso es parte de la adoración del ser humano hacia Dios. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que el diezmo es parte de nuestra adoración? Es parte de cómo adoramos a Dios, es una de las formas en las que adoramos a Dios. El ayuno es una forma de adorar a Dios. Entonces el fariseo sí oraba, sí ayunaba, sí adoraba, pero no lo hacía conforme a la verdad revelada en la palabra. ¿En dónde está el error del fariseo? En que no soy como este publicano, ¿sí? En que yo no necesito tu justificación, yo ya soy justificado por lo que yo hago. Él adoraba, pero no adoraba conforme a lo que Dios demanda de la adoración del hombre. No sé si me estoy haciendo entender. Por otra parte, tenemos a una mujer pecadora, según los ojos de los hombres, que viene con un frasco de alabastro y lo quiebra delante del Señor y derrama el contenido a los pies del maestro. Un perfume carísimo. ¿Sí? Y luego, después de que derrama el perfume, empieza a llorar sobre los pies del maestro y a secar esas lágrimas con sus cabellos. Esta mujer no hizo algo que nosotros pudiéramos decir, pues trajo diezmos, o trajo ofrendas, o se puso a cantarle a Dios, o se puso a orar o a ayunar. No, ella estaba llorando. O sea, sus lágrimas hablan de llanto. Pero en su corazón había una adoración que fue de olor grato a Jesús, no por el perfume, sino por el corazón de la mujer. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, la actitud en el corazón de la mujer era de acuerdo a la verdad revelada en la palabra. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Estaba de acuerdo a la palabra? Estaba de acuerdo a la palabra. El fariseo en el templo estaba de acuerdo a la palabra según él sí, porque ayunaba, porque diezmaba, porque no era como el publicano. Pero en su corazón no había una adoración conforme a lo que Dios demanda en la adoración. ¿Sí estamos hasta aquí? El asunto es que se adoraba y meditaba prácticamente según él, pero la acción no era de lejos, estaba muy lejos. A pesar de que físicamente él estaba junto al altar y el otro estaba en un rincón, el que estaba más lejos de la presencia de Dios, el que estaba más lejos de la presencia de Dios era el fariseo. Aunque estaba a lo mejor aquí pegado en el altar y el otro a lo mejor estaba ahí en la puerta o de aquí lado en la puerta, en la banqueta a lo mejor, pero el que estaba más cerca de la presencia de Dios era aquel, mientras que este estaba más lejos de lo que se pudiera imaginar.
Entonces, qué interesante es, hermanos, que no podemos descuidar ningún pasaje de la Escritura, porque ese pasaje de la Escritura que estamos a lo mejor haciendo a un lado es el que nos puede acercar a la presencia de Dios. Es el que puede asegurarnos la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Isaac? Isaac, hermanos, bueno, al menos la esposa de Isaac había recibido una palabra de parte de Dios: el mayor servirá al menor. Ok, ¿usted cree que Isaac no supiera esa palabra? ¿O sí la sabía Isaac? ¿Quién era la esposa de Isaac? ¿Rebeca? ¿Ah? Viene un ángel y le da una palabra a Rebeca. ¿Sí? Le da una palabra. Lo que está pasando en tu vientre, porque los dos chavalos estaban agarrados ahí en el vientre. Y ella decía: si esto es así, ¿para qué quiero la vida? O sea, no, ya estuvo, ¿va? ¿Y qué pasa? ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Y Dios le da la respuesta. Dios le da la respuesta y le dice: hay dos naciones en tu seno. Y las dos naciones están peleando entre sí en tu seno, dentro de ti, en tu vientre. Pero dice: el mayor servirá al menor. ¿Usted cree que Isaac no supiera eso? O sea, Rebeca sería tan discreta como para no decirle a su marido: oye, vino un ángel del Señor, vino y me dijo que en mi vientre, ya ves cómo me han dado achaques, ya ves cómo me las he visto negras con el embarazo, vino un ángel y me dijo que hay dos que se están peleando dentro de mí y que el mayor va a servir al menor. Yo creo que sería lo más lógico en un matrimonio que la pareja platicara, ¿verdad? Y la mujer le dijera al marido: oye, mira, me pasó esto. Sobre todo siendo que en ese tiempo se conocía la historia de Abraham para con Dios, de que Abraham había hablado con Dios, que habían venido tres personajes celestiales, ¿verdad? Y que habían hablado con él. Uno de ellos habló con él y uno de ellos le dijo: ¿acaso voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? O sea, estamos hablando aquí, hermanos, de que Isaac tenía muy fresca la relación de Abraham para con Dios. Rebeca debía tenerla igual. Y cuando ella recibe esa palabra, lo más lógico era ir y decirle a su marido: oye, me pasó esto. Sobre todo porque no era común que un varón hablara con una mujer a solas. Ok, vamos a arrancar desde la presuposición de que Isaac sabía. Pero crecen los dos muchachos y él, al morir Ismael, que Ismael más o menos murió a la edad que tenía la edad que tenía Isaac cuando bendice a Jacob, él se sentía ya como que ya iba a colgar los tenis. Y por eso llama a Esaú y le dice: tráeme casa para que yo coma y te bendiga. Él ya conocía, estamos partiendo desde la presuposición de que él ya conocía la palabra, pero llama al mayor para bendecirlo sobre el menor. Y al último él termina bendiciendo al menor, siendo engañado, bendice al menor y ya no puede regresar la bendición porque ya había comido. Esa comida, esa cena, se llama el pacto, se llama la bendición. Por eso en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque esa comida se llama el trato, se llama el pacto. ¿Me explico? Ahora, Isaac le dice a Esaú, cuando Esaú procura la bendición, Isaac le dice a Esaú: ya no puedo hacer nada, ya lo bendije y será bendito. ¿Por qué? Porque ya había comido de la comida que le había llevado aquel. Ahora, ¿cuál es el punto al que los quiero llevar? Isaac hizo a un lado aquella palabra que su esposa había recibido: el mayor servirá al menor. Isaac hizo a un lado esa palabra. Y dice la Biblia que él se estremeció con un gran estremecimiento. O sea, él empezó a temblar como, no sé si por el temor, si por qué situación, él empezó a temblar. Pues ¿a quién bendije entonces? Más bien por el temor de que su hijo mayor, al que era predilecto para él,
sin nada, por lo que tú quieras y gustes y mandes. Se estremeció con un gran estremecimiento. ¿Por qué? Podemos conjeturar muchas cosas, pero la primera razón, sin lugar a dudas, es porque hizo a un lado la palabra que había recibido. Entonces nosotros hemos recibido una palabra, hagámosla a un lado y preparémonos para las consecuencias. ¿Sí lo explico? Entonces tenemos que entender, no podemos adoptar una actitud de descuido hacia ninguna parte, ninguna porción de la palabra. Tampoco se debe considerar el éxito, el aparente éxito ministerial de un pastor, de un siervo del Señor, como norma para la cual juzgar la relación de ese siervo de Dios con su Dios. Porque de repente vamos a toparnos con gente, hermano, que tiene un aparente éxito ministerial tremendo, pero sus doctrinas están totalmente aparte de lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, mencionábamos el caso de Nazón, ¿se acuerdan? Ese hombre, podemos decir que tiene un éxito ministerial tremendo, porque tiene gente que lo sigue por todo el mundo. Y no son precisamente los de Popper, o sea, son gente que cree en sus enseñanzas, son gente que acepta su doctrina, que lo tiene como un apóstol de Dios, ¿sí? Y casi como si vieran a Cristo en persona cuando lo ven. ¿Podemos decir que tiene un éxito ministerial? Sí, y bastante. La cosa es, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Y cómo está la relación de la gente que lo sigue con Dios? Entonces, aquí tenemos que tener ese cuidado. Las palabras de Cristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ponen muy en claro, hermanos, que es posible proclamar el mensaje de Cristo, expulsar demonios y hacer milagros sin tener una fe genuina en Cristo Jesús. Y hay por lo menos dos razones para ello. En esto nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Número uno, primera razón. Las Escrituras enseñan que en esta época se puede predicar con fervor un evangelio, demostrar celo por la justicia y aún hacer milagros bajo la influencia y el poder de Satanás, hermanos. Se puede. Se puede. Vamos a la Biblia para que podamos entenderlo un poquito mejor y podamos realmente recibir la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 18 al 19. ¿Lo tienen? Dicen: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuche, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, vamos a ver un poquito respecto a esto. Dice, ya es el último tiempo. ¿Desde cuándo, hermanos, es el último tiempo? Estamos hablando de hace más de 2000 años que estos libros fueron escritos, que estas cartas fueron escritas, o a lo mejor vamos pegándole a los 2000 años. Pero la cosa es, hermanos, que ya desde entonces los apóstoles veían o vislumbraban el hecho de que se iba a levantar muchas personas, muchos predicadores que iban a predicar en el nombre de Jesús, pero movidos por un poder demoníaco. Y estos son los anticristos que conocemos hasta ahorita, hermanos. Miren, hay una diferencia entre los anticristos y el anticristo. ¿Sí? Ya lo vimos, creo, en clases pasadas, lecciones pasadas. Los anticristos vienen predicando en el nombre de Jesucristo, pero haciendo señales mentirosas. ¿Qué es eso de señales mentirosas? Son señales en las que ellos buscan que el creyente, que la iglesia lo siga a ellos antes que a Jesucristo. Por eso son señales mentirosas, no porque los milagros sean mentirosos, no porque los milagros sean falsos, sino porque cuando la gente ve ese milagro o recibe ese milagro,
toda su atención, toda su adoración se vuelca sobre el apóstol, o sobre el profeta, o sobre el pastor, o sobre el predicador, el evangelista, el misionero que haya realizado ese milagro. ¿Me explico? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente escuchamos gente que habla de su autoridad apostólica, de la unción que recibieron, por la unción que yo tengo, por mi unción apostólica. Cuidado con eso. Cuando Pedro y Juan subieron al templo, había un hombre cojo. ¿Se acuerdan? Cuando ese hombre es sanado por Pedro, porque Pedro es la figura que se ve, el Espíritu Santo no se ve, pero Pedro sí. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando Pedro sana a ese hombre, toda la gente se arremolina alrededor de ellos para ver el milagro, y los ven a ellos, y Pedro inmediatamente dice: ¿por qué nos ven a nosotros? Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en su presencia hoy sano. ¿Qué hizo Pedro? Pedro tomó la mirada de todos y la puso donde la tenía que poner. ¿Me explico? Hace tiempo en internet me tocó ver un video, se los he platicado, de este hombre que en su congregación un hombre falleció, oraron por él, el Señor lo levantó, y este hombre no dejaba de darle gloria al apóstol. Y el apóstol, en lugar de decirle: oye, dale gloria a Dios, ¿verdad? O sea, gracias a Dios, qué bueno que Dios te dirigió, no sé, dale gloria a él. No, él decía: dime más, dime más, dime más. O sea, algo muy, muy notorio. Muy notorio. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir esta verdad, hermanos. Cuando hay señales, cuando hay milagros, cuando hay una situación espiritual y no se le da la gloria a Dios, aguas con eso. Aguas con eso. Pues sí, pues como dice el dicho, la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Sí, miren, pasa esto, por ejemplo, con los cantantes. Ahorita, hermano, se ha hablado mucho de cantantes que lo único que quieren es hacer dinero, que no meten el nombre de Jesús en sus canciones porque no riman, porque no son comerciales. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que podemos ver ahí, hermanos? ¿Por qué pasa eso? Son gente que comenzó en una iglesia. Son gente que comenzó en una congregación, que a lo mejor no eran pastores, no eran maestros, pero se les daba la música, y empezaron por ahí, y la música los fue llamando, los fue arrastrando, la gente los fue admirando, porque eso sucede. Llegamos a admirar, y esa admiración nos lleva a idolatrar. Y la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pecado de la idolatría, hermanos, no crean que hay uno, hay muchos versículos en la Biblia que dicen que es un gran pecado. Gran pecado, así lo llaman. No crean que es un versículo, son muchos que llaman a la idolatría el gran pecado. Por ejemplo, Jeroboam. La Biblia dice que él cometió un gran pecado, que hizo que el pueblo de Israel cometiera un gran pecado, y era la idolatría. De hecho, si ustedes se fijan, hay dos reinos, hay un reino que se divide en dos: norte y sur, Judá e Israel, o Israel y Judá, norte y sur. Y la medida que se utiliza para juzgar si un rey era bueno o era malo, si era un buen rey, era un rey que estaba juzgado bajo el estándar que dejó el rey David. Pero para juzgar si era un mal rey, se le juzgaba según Jeroboam. Esa era la norma para juzgar si el rey era bueno o malo.
Si andaba en los caminos de David era un buen rey, si andaba en los caminos de Jeroboam era un mal rey. Entonces, el pecado de Jeroboam fue la idolatría. Y el pecado de muchos creyentes dentro de las iglesias de nuestro tiempo es la idolatría, hermanos. Puede entrar porque están cegados, pero aquí la cosa es que estamos hablando de creyentes, de la iglesia de Jesucristo, de gente que está entre nosotros y de entre nosotros es arrastrada. ¿Sí me explico? Fíjense cómo dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. De hecho, aquí el mismo apóstol hace la separación entre los anticristos y el anticristo. ¿Sí? Dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Porque desde entonces ya había gente que salía de las iglesias predicando un evangelio diferente y arrastraban a muchos. Ahorita, hermanos, hay muchos lugares donde se dice que es iglesia cristiana, pero la doctrina que están manejando no es una doctrina muy acertada que digamos. Y en eso necesitamos tener mucho cuidado los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel día yo no voy a poder decirle a Dios: es que, mira, es que así me enseñó Él. Él tendrá que dar cuenta por eso, pero yo tendré que dar cuenta por no buscar la verdad. De hecho, lo sabía desde que Cristo andaba en la tierra. Todos los que se lo pusieron y usaban la ley de Moisés para oponérsele. Bueno, entonces, Mateo 24:5. Porque vendrán muchos, ¿qué dice? Qué tremendo está eso, ¿eh? Porque vendrán muchos en mi nombre. Ah, López, pastor, ¿cómo se le ocurre decir que vienen predicando en el nombre de Jesucristo? ¿Qué dice eso? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy. Ok, pregunto: ¿qué significa Cristo? ¿El qué? El elegido, no precisamente. El ungido. Yo soy el ungido. ¿Les suena algo parecido a lo que se predica ahorita los apóstoles, los profetas que hay en nuestro tiempo? Bueno, no todos los profetas, que conste, porque hay profetas que sí son profetas, que sí tienen el don de profecía. No ejercen un ministerio profético, porque el ministerio profético es decir, pero está el don de profecía, ¿sí? Y hay profetas reales, verdaderos, que de verdad tienen un mensaje de parte de Dios para la iglesia, ¿sí? Para saber la diferencia necesitamos cotejarnos con los profetas del Antiguo Testamento para poder saber realmente lo que es el ministerio y lo que es el don. Pero el asunto aquí es este, hermanos: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido. Por ahí se levantó un destrampado diciendo: yo tengo una nueva unción por la que puedo maldecir a mis enemigos. Por ahí alguien le dijo, le llamó la atención y dijo: no se meta con mi iglesia, caballero. Así, no se meta con mi iglesia. Tremendo. Porque yo soy el pastor de ustedes, pero ustedes no son mis ovejas. ¿Sí me explico?
soy el pastor de ustedes. Dios me trajo aquí como pastor de ustedes. Pero ustedes no son mis ovejas. Son las ovejas que Dios me puso para cuidar. Exacto. Pero no son mis ovejas. Son las ovejas del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? De alguna manera, ¿verdad?, podemos decir que son mis ovejas porque son las que están a mi cuidado, pero no son mías. O sea, hay que hacer esa distinción. Exactamente. ¿Cuál es mi responsabilidad? Cuidar de las ovejas que no son mías, que son de Él. Ahora, me llama la atención porque dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. ¿Sí? Y a muchos, pregunto, ¿en dónde puede una persona llegar diciendo yo soy el Cristo y engañar a muchos? ¿En dónde? Allá en el mundo. ¿Por qué dice la Biblia? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿En dónde es donde está el riesgo, hermanos? ¿Saben dónde está el riesgo? En descuidar esos pasajes que no nos agradan, en hacer a un lado esos pasajes que no nos gustan. Uno muy común en nuestros tiempos: el diezmo es un fraude. Y hay mucha gente que está siendo arrastrada en esa mentira. ¿Por qué? Porque descuidan pasajes de la Biblia que no les agradan. Porque para mí es más agradable guardar todo mi dinero para mí y no estar dando el diezmo a la iglesia o al Señor. Al Señor pastor, ¿verdad? Porque eso es lo que entiende la gente. ¿Sí me explico? Y están tomando pasajes de la Biblia que a ellos les conviene carnalmente, conforme a lo que ellos quieren creer, y rechazan lo que en realidad Dios está diciendo. ¿Sí os digo? Hay quienes usan el pasaje de Corintios donde Pablo habla de las ofrendas, creo que es capítulo 9 de 2 de Corintios o 1 de Corintios, donde habla de las ofrendas. ¿Sí? Pero ahí Pablo está hablando de ofrendas voluntarias para los que estaban teniendo hambre en Judea, porque había hambre en Judea. No está hablando del sostenimiento de los ministros, está hablando del sostén de la iglesia en Judea. Y se está levantando ahí una ofrenda. Ahora Pablo también dice: no porque no tuviéramos derecho. Está hablando del diezmo, ahí sí está hablando del diezmo. Y él dice: no porque no tuviéramos derecho, sino porque no quisimos ser carga. Ok, si entendemos entonces el punto, hermano, no podemos descuidar los pasajes de la Biblia solamente porque no nos gustan. Tenemos que tomar la palabra como es. ¿Sí? Ok. Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Según a los Corintios 11, del 14 al 15. ¿Qué dice? Déjeme leer según a los Corintios 11 del 14 al 15. ¿No es la cita? A ver, déjenme ver. Es 11 del 14 al 15. Según a los Corintios. Sí, y no es maravilla.
Ok, fíjense bien. Y no es maravilla, o sea, no es algo asombroso, no es algo ay, ¿cómo no? No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién sabe cómo fue creado Satanás? O sea, ¿cuál era su porte? Sabemos que Dios creó todo, ¿verdad? Cuando dijo, él habló y las cosas fueron creadas, excepto el hombre. Pero Satanás, dice la Biblia, que su vestimenta, bueno, primero él fue creado en hermosura, él era hermoso, un querubín protector. Su vestimenta era de piedras preciosas, incluso Alejandra Guzmán le canta una canción, ángel o demonio, tú le dices, caes igual que los que bueno. Él era hermoso. ¿Será algo difícil para él presentarse como algo hermoso? Y dice, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ángeles de luz o como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces es interesante darnos cuenta, hermanos, cómo se puede hacer milagros bajo el poder y la influencia de Satanás. Mateo 24:24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, escuche, si fuera posible, ¿a quiénes? Vuelvo a la pregunta, ¿en dónde pueden engañar a los escogidos? Detrás de un púlpito. Detrás de un púlpito. ¿Por qué pueden engañar a los escogidos detrás de un púlpito? Porque les dicen, no, póngame atención, cierre su Biblia, póngame atención. Ahí, en ese punto, en ese momento, es donde pueden engañar a los escogidos. Sí, pueden. Hay iglesias, hermanos, donde les apagan las luces y nada más se ve el predicador acá. Y se ve suave, mira, apaga las luces y nada más prende la de aquí. Bueno, eso de esta prende y apaga todas las demás. Todas. Ok. Todas, menos esta. A ver, lean su Biblia. Se ve bonito el predicador acá, luces, se ve muy padre. Y algunos hasta luces acá atrás les ponen para que se vea más padre el escenario, porque no es un altar, es un escenario. Pero pudieron leer sus Biblias. Están expuestos a lo que yo les quiero decir. Hay iglesias que tienen ese sistema, les apagan todas las luces y nada más está el altar encendido. Y nadie puede leer su Biblia a menos de que la traigan en un celular. Y pregunto, ¿cuántos en una iglesia van a andar sacando el celular para abrir la Biblia cuando está el predicador acá enfrente? Nadie. Y están expuestos a lo que yo como predicador les quiera decir, porque ya no leyeron su Biblia, nada más yo la leí. ¿Sabe qué me recuerda, hermanos? Me recuerda a cuando se predicaban las misas en latín. Sí, todos traían su vulgata, muy padre, vamos, la vulgata latina, todo era en latín. Yo sé que ahorita las generaciones presentes no saben de lo que estoy hablando, pero todavía entre ustedes, a lo mejor a mí también me tocó, todavía escuchar una misa en latín y de espaldas. A usted no, usted es de Parchís para acá. Usted es de Chabelo para acá, ¿no? De Chabelo para acá. Entonces sí tocó. Hasta el hebreo le haber tocado. Sí, esa costumbre ya es muy antigua. Bueno, no tanto. Bueno, el asunto es, a eso me recuerda. ¿Por qué?
Porque la gente estaba a expensas de lo que el sacerdote les quisiera enseñar y decir. ¿Saben que era penado, hermanos? Era penado aprenderse el Padre Nuestro en el idioma natal de la persona. Era castigable eso. Que usted se aprendiera el Padre Nuestro en su idioma natal era un crimen. Nada más para que nos demos una idea, hermanos, de lo que representa el no tener una Biblia a la mano, o el tener la Biblia y traer la Biblia con las luces apagadas. Es igual que mejor no la llevo, y si en el templo no la leo, pues en la casa quién sabe. ¿Sí lo explico? Entonces, qué importante es esto, hermanos. Una poderosa unción aparente puede ser la obra de Satanás, hermanos. Tenemos que tener cuidado, buscar la dirección del Espíritu Santo siempre, pero no dejarnos llevar por una emoción, no dejarnos llevar, hermanos, por un sensacionalismo, que es lo que se está viendo en muchas iglesias ahorita. Exactamente. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Miren, yo no puedo, ni quiero, ni debo minimizar la obra del Espíritu Santo o encajonar al Espíritu Santo de una forma, porque el Espíritu Santo es libre de moverse como Él quiere entre nosotros. Pero sí tengo que advertirles que no nos dejemos llevar por una emoción, porque las emociones son muy cambiantes. Yo les decía a Urbi, creo que a ustedes también se los he dicho, cuando Pablo y Silas levantan a aquel hombre, también este paralítico, cojo, allá en Listra, llegan los de Listra que les ofrecen guirnaldas y querían matar unos toros y ofrecerles sacrificio a los apóstoles y no sé qué, ¿verdad? Y llegan pues estaban todos emocionados porque estaban viendo allá al hombre que había sido sanado, era una emoción tremenda. Pero llegan los de Derbe y luego les cambian la emoción y apedrearon a Pablo. Así que ustedes por favor no se me emocionen mucho, porque saliendo de aquí se habla de Dios. Una agarrada pedrada, sino que aquí no hay piedras. ¿Sí me explico? Ande. También. Ayer. Exacto. Pero se da. Sí se puede dar. Entonces es interesante, ¿verdad? Gracias a Dios que tuvimos ayer esa reunión de varones, estuvo creo que muy edificante. Esperamos que se vayan integrando más. Vamos a cambiar el día y la hora para que... Bueno, ya ahorita ya estoy dando por menor nada, ahorita en la cuenta lo vemos. Ok. Vamos a ver, segunda los Tesalonicenses 2 del 8 al 10. Segunda. A ver, espérenme, porque se me hace que no va a ser, ¿eh? Sí. Sí, del 8 al 10, sí es. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, escuche, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Con gran qué? Poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, una poderosa unción puede ser la obra de Satanás, hermanos. Por eso tenemos que estar alertas, apegados a la palabra de Dios, buscando la dirección del Espíritu Santo. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas, hermanos: la búsqueda del Espíritu Santo y la búsqueda de la verdadera palabra de Dios, porque van a venir muchos, hermanos, que con milagros, con señales, con poder. Escuche, hermano, escuche eso.
no engañan con la palabra solamente. Y esto es bien importante, hermanos. Miren, por eso yo como pastor de ustedes me enfoco tanto en la doctrina. ¿Se han fijado en eso? ¿O no lo han notado? La mayoría de los mensajes que yo les he predicado han sido de doctrina. La mayoría. Si ustedes se fijan, hermanos, los estudios que yo preparo, ayer me comentaba un hermano, nosotros antes usábamos el manual. En el tiempo que tenemos aquí, hermanos, yo no he usado un manual, si se han fijado. Sí los uso a veces. Pero si se fijan, los estudios que yo les he dado son estudios que yo mismo he preparado. Porque me preocupa la doctrina. Me preocupa que ustedes reciban realmente palabra. Porque esa es mi responsabilidad delante de Dios. Yo le voy a tener que dar cuentas a Dios por la doctrina que les predico. Entonces aquí lo que vemos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Mande? ¿Sí? Por eso Dios les envía un poder engañoso. Ahora, fíjense bien, dice con gran poder. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener este cuidado, hermanos. Es cierto que Satanás fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario, pero ahora nos toca a nosotros vencer diariamente. ¿Estamos? Y no dejarnos engañar, no dejarnos arrastrar. Apocalipsis 13. Versículo 3 al 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Qué fue lo que los hizo adorarla? La señal. La señal. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que la iglesia busca señales. Más que cualquier otra cosa, busca señales. Y esto tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque de repente, como no ven que aquí saltamos, no ven que aquí nos caemos, no ven que aquí hay esto, hay aquello, hay para allá, hay para acá, y dicen, ahí no está Dios. Dios no está en Peniel, porque no se brinca, porque no se salta, porque no se llora, porque no. Usted tiene toda la libertad de hacerlo. Quiere darse de topes con las bancas, dése de topes con las bancas. Si es su manera de adorar a Dios. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos llevar porque hay señales o no hay señales. Hay que buscar la palabra, hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. Dice, continuamos leyendo, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Biblia, mis hermanos. Biblia. Ayer nos agarramos y hicimos garras a pobrecito de Juan. Charrasqueado, hermano. Qué importante, hermanos, es que podamos tener ese tipo de ejercicios como el que tuvimos ayer. Que de veras vayamos a la palabra y busquemos la palabra. Ok, seguimos leyendo. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después de otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. Escuche, pero hablaba. ¿Cómo le hago? Ok. ¿De dónde, pregúntome yo, de dónde sacan autoridad para hablar esas blasfemias, para hablar esas grandes cosas que hablaban en contra del Señor, esas herejías, esas blasfemias, todo ese engaño que sale de sus bocas? ¿De dónde tiene esa autoridad? ¿De dónde vienen? ¿Alguien que tenga una respuesta diferente? Viene de la autoridad que está bajo la autoridad de Dios, pero viene de la autoridad de Satanás. A ver, ¿qué más? ¿Me repites la pregunta? A lo mejor la pregunta es diferente. Ok, ¿quién se la dio? Bueno, muy bien, pero va la pregunta va diferente quizá. ¿De dónde pueden sentir ellos el respaldo para lo que dicen? ¿De dónde la gente va a darles esa credibilidad a ellos? Está en el texto que leímos. En la señal. En la señal. Fíjense cómo dice. Versículo 3 dijimos. Vi una vez una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y a partir de ahí comienza a hablar blasfemias, porque la gente se interesó por la señal antes que por la palabra de Dios. ¿Sí me explico? De ahí obtuvo esa autoridad para hablar blasfemias, de esa señal. El problema con la iglesia de nuestro tiempo, repito, es que se ha enfrascado en buscar señales, cuando la palabra es clara y dice: estas señales seguirán a los que creen. Los que creen no seguirán las señales seguirán a los que creen. Y eso es lo que ha estado sucediendo en la iglesia de nuestro tiempo, que la iglesia de nuestro tiempo ha torcido ese versículo, y en lugar de buscar que las señales sigan a la iglesia se ha enfrascado en seguir a las señales. Por eso es fácil que los enviados de Satanás engañen a la iglesia. Yo decía, ¿cómo es posible que Satanás pueda engañar a uno de los escogidos? Eso no se puede. Pues no, resulta que sí se puede, porque cuando los escogidos dejan la palabra por ir tras las señales, una señal la puede hacer cualquiera. No sé si los tengo hechos bolas o si me están entendiendo. Así estamos, y es parte de... Bueno, no sé si los están embrujando o si me están entendiendo. Entonces, seguimos leyendo, dice versículo 9. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Es decir, el que quiera escuchar y entender, escucha y entienda. Si alguno va en cautividad, o si alguno lleva en cautividad, dice, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Semejantes a qué? A un cordero, hermanos. Escuchen. Porque Satanás se va a disfrazar como cordero.
Hay una diferencia. Hay 2 corderos que aparecen en el Apocalipsis, ¿sí sabe usted? Pero uno tiene 7 cuernos y el otro tiene nada más 2. Los 7 cuernos hablan de plenitud de poder. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este se disfraza como cordero y habla como dragón. Habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerdan quién hizo descender fuego a la tierra alguna vez? Elías. O sea, todo esto, hermanos, es una imitación de la obra de Dios, pero con un fin engañoso. O sea, hay milagros, hay señales, hay sanidades, pero todo con un fin engañoso. Ese fin engañoso es arrastrar a las almas, arrastrar a los creyentes y alejarlos de su fe en Cristo. Que pongan sus ojos en el apóstol, que pongan sus ojos en el pastor, que pongan sus ojos en el profeta, que pongan sus ojos en el maestro, que pongan sus ojos en otra cosa, en cualquier cosa, pero alejarlos de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Hermano, pues nos va a quedar la segunda razón para la próxima semana. Ya ni les voy a decir cuándo terminamos, porque de hecho traía el otro estudio aquí ya listo para comenzarlo ahorita, hermano. Y después porque si no pudimos avanzar más. Pero con el favor de Dios seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, yo espero que sí. Nadie dijo amén, pero yo espero que sí. Yo espero, hermanos, con el favor de Dios, que podamos seguir avanzando. Créanme que mi principal interés, hermanos, no es hacerlas largas, sino que aprendamos, que crezcamos, y ese es mi interés principal. Espero que me tengan paciencia y espero que estos estudios sean de edificación para sus vidas, hermanos. Dios los bendiga, gracias por su paciencia y esperamos seguir aprendiendo juntos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para prepararnos para nuestro culto. Ya son las 12:06. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Queremos darte a ti todo el honor y la alabanza, Dios, y rogarte con todo nuestro corazón, rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos dé dirección y sabiduría para que podamos entender y valorar la palabra que recibimos en este lugar, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, yo pongo mi vida en tus manos como pastor de esta iglesia que donde tú me has puesto, Señor. Son tus ovejas, es tu rebaño, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, dame la sabiduría y la gracia para poderlos pastorear bajo tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.